¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal llamado Yo Psicólogo, Yo Abogado. El tema del día de hoy es interrogatorio y contrainterrogatorio y partido por el licenciado Alejandro Guerrero Peña. Él es autor del libro Perspectivas de un Defensor Público y tenemos la dicha de que nos acompañe hoy en el canal. Así que, maestro, adelante con su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me podrías habilitar la cámara, por favor. Sí, maestro, cómo no, permítame. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. El público es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, ¿qué tal? Primeramente, bienvenidos todos los presentes. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, que por segunda ocasión me hacen la invitación. Y esta vez con un tema específico, un tema de litigación, que es justamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio. La vez que estuvimos promocionando lo que es mi libro, el cual también se los encargo muchísimo, por favor. Ya está en diversas plataformas, en diferentes sitios de venta, como Gandhi, como incluso en Mercado Libre, algunas librerías, como Di Juris, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otros sitios, ¿no? El tema que traemos hoy en día es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. A lo largo de esta osadía procesal acusatoria, me ha tocado ser partícipe, me ha tocado ser testigo de infinidad de interrogatorios y contrainterrogatorios que se pierden con el abuso excesivo de preguntas y de respuestas. Preguntas y respuestas que no llevan una planificación, una responsabilidad, una utilidad con la información que se pretende obtener al momento de preguntar y con la información que se pretende obtener al momento de resultar, que es al final de cuentas la información que en su momento el tribunal de enjuiciamiento va a valorar. De ahí que esta técnica de litigación, que es la principal técnica de litigación, de ahí nacen diferentes dinámicas de litigación que en un momento más vamos a ver. De ahí que de esta técnica no solamente nace al momento de que nosotros pretendemos llevar un testigo y lo sentamos en el estrado, ya sea en la audiencia inicial, porque también ahí se da interrogatorio y contrainterrogatorio. Más adelante vamos a ver cuándo en la audiencia inicial se da el interrogatorio y el contra. Pero ordinariamente en el juicio oral no solamente basta con sentar a la persona y empezarle a preguntar y que esta persona nos empiece a contestar, no. Todo esto lleva un trabajo previo, un trabajo que nace justamente desde la investigación complementaria. Desde la investigación complementaria, de ahí nosotros vamos trazando nuestras líneas defensivas, nuestra objetividad, nuestra utilidad con el medio de prueba. Y en la etapa de juicio oral, ahí únicamente extraemos esa información útil que nosotros queremos que el Tribunal de Enjuiciamiento valore en su momento. De ahí que una de las frases que yo manejo en mi libro, que está muy ad hoc al tema que vamos a manejar hoy, dice: la base de todo gran trabajo defensivo se encuentra en la realización de los actos de investigación. El defensor debe ser capaz, el defensor debe saber investigar, ver y pensar lo que quizás su contrario no ha investigado, menos aún visto o pensado. ¿A qué me refiero con esto? Hay una frase dentro de una de las obras del reconocido británico Lewis Carroll, justamente Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, donde se suscita un fragmento a manera de conversación entre dos de sus personajes principales, que a la letra dice: Alicia, ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Eso le comenta Alicia al gato. El gato le responde: eso depende mucho a dónde quieras ir. Posteriormente Alicia le contesta: poco me preocupa a dónde ir. Y finalmente el gato le menciona: entonces poco importa el camino que tomes. ¿Por qué traigo a alusión esta frase o esta conversación entre Alicia y el gato? Porque justamente en ese fragmento, a manera de conversación que se encuentra en el libro, se acentúan dos de las principales características del interrogatorio y el contrainterrogatorio, que no es otra cosa más que la objetividad o finalidad de la pregunta y la utilidad de la respuesta. Es decir, ¿para qué preguntamos y qué utilidad tendrá esa respuesta? Esas son
Yo creo que las dos características primordiales al momento que nosotros vamos a realizar o estamos realizando un interrogatorio o estamos realizando un contrainterrogatorio. ¿Por qué estoy preguntando y de qué va a servir la respuesta que me den? Si de nada sirve la pregunta, por ende, la respuesta tampoco va a servir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la etapa de juicio oral, a diferencia de las otras etapas, como quizás es la etapa de investigación y la etapa intermedia, la etapa de juicio oral es la etapa más técnica del proceso ordinario. No podemos nosotros desarrollar un juicio oral si nosotros no dominamos lo que son las técnicas y dinámicas de litigación. El juicio oral se basa específicamente en las técnicas de investigación. De nada nos sirve a nosotros tener a un documento, de nada nos sirve tener al medio de prueba si nosotros no sabemos, a través de las técnicas y las dinámicas de litigación, poder extraer esa información útil para persuadir al tribunal de enjuiciamiento y para que en su momento el tribunal de enjuiciamiento valore esa información que va a fortalecer nuestra teoría del caso. Sin embargo, esta trilogía de temas a la que yo llamo, por una parte, teoría del delito, por una parte, teoría del caso, pero que a su vez no puede haber una, no puede haber la otra si no están las técnicas y dinámicas de litigación. Si nosotros queremos acreditar una causa de justificación como defensores, para poder hacerlo, necesitamos saber técnicas y dinámicas de litigación. Si nuestra teoría del caso consiste en quizás una causa de justificación, una atipicidad, o si estamos del lado de la fiscalía, un agravante o simplemente el hecho, debemos de saber las técnicas y dinámicas de litigación para fortalecer estos dos puntos esenciales dentro de la etapa de juicio oral. De ahí que no, como lo dice el doctor René González de la Vega, el equilibrio entre esos debates de alta escuela y los campos de batalla de un penalista, justamente lo encontramos en el equilibrio de la teoría y la práctica. Cualquier inclinación que nosotros hagamos a la teoría o cualquier inclinación que nosotros hagamos a la práctica, o bien nos va a colocar entre los pragmáticos ignorantes o entre los sabios inoperantes. De ahí que si bien es cierto que para poder tener éxito en la etapa de juicio oral necesitamos dominar técnicas de litigación, eso no significa que nosotros nos tenemos que concentrar únicamente en las técnicas y dinámicas de litigación. Porque conozco muchos colegas que se han centrado y han basado su máximo tiempo en dominar las técnicas de litigación, pero se les olvida la teoría del delito. Y por lo contrario, colegas que son muy buenos en teoría del delito, pero que en técnicas y dinámicas de litigación nomás no dan uno. Entonces, por eso cito al doctor René González de la Vega con esta frase que se encuentra en uno de sus libros, que nos habla justamente de lo que Aristóteles denominaba el punto medio. Él dice el equilibrio entre los pragmáticos y los dogmáticos, ¿no? Entonces, por un lado, la práctica y por otro lado, también lo que es la teoría del delito. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio? Excepcionalmente, vamos a tener dentro de la audiencia inicial, lo digo excepcionalmente, ahorita explico por qué. En ocasiones nosotros vamos a poder realizar interrogatorio y vamos a poder realizar contrainterrogatorio dentro de la audiencia inicial. ¿En qué momento? Justamente en el momento que nosotros vamos o presentamos un medio de prueba, ofrecemos un medio de prueba, este es admitido y posteriormente se va a desahogar ese medio de prueba bajo las mismas reglas de la etapa de juicio oral. ¿Cuáles son esas reglas? Interrogatorio y contrainterrogatorio. Siempre va a ser, en este caso, nosotros como defensores, que somos los únicos que podemos ofrecer medios de prueba durante el plazo constitucional o su duplicidad, siempre y cuando se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa u otra medida cautelar personal. Esa es la única ocasión en donde nosotros podemos presentar medios de prueba. El hecho de que nosotros presentamos no significa que automáticamente se van a admitir, ¿no? Se van a sujetar un debate en donde nosotros tenemos que justificar la pertinencia de ese medio de prueba y en su momento también bajo el principio de contradicción, la parte que nos está ofreciendo el medio de prueba, que en este caso la Fiscalía o la asesoría victimal, va a dar respuesta a esa pertinencia y por último el juez va a decidir
si se admite o no se admite el medio de prueba y en dado caso que se admita, se va a desahogar bajo las mismas reglas del juicio oral. En este caso, la defensa es la que realiza el interrogatorio y, por su parte, fiscalía y asesor jurídico van a realizar el contrainterrogatorio, la defensa vuelve a realizar un reinterrogatorio y, por último, la fiscalía y la asesoría victimal realiza el recontrainterrogatorio. Esa es de manera excepcional donde nosotros vamos a poder realizar lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio. De manera ordinaria, donde siempre vamos a tener interrogatorio y donde siempre vamos a tener contrainterrogatorio es en la etapa de juicio oral, que es justamente la tercera etapa ordinaria del proceso penal, del proceso ordinario penal. Ya entrando un poquito a materia, vamos primeramente a definir qué se entiende por interrogatorio. Según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín interrogatorius, que es la serie de preguntas dirigida por el oferente de la prueba a quien las ha de contestar. Pero ojo, esto no solamente consiste, como les decía, preguntar por preguntar, o peor aún, contestar por contestar. Si nosotros pensamos de esa manera, pues simple y llanamente creo que no tenemos una meta, un destino trazado de nuestra teoría del caso. Una vez un colega viene a mi oficina, su oficina, y me dice, oye, Alex, fíjate que tengo un asunto y quiero a ver si me puedes orientar qué preguntarle a los testigos de cargo, es decir, a los testigos de la fiscalía. Y yo le cuestiono rápidamente, ¿cuál es tu teoría del caso? Y se queda plasmado, en shock. No es que no tengo teoría del caso. Sarcásticamente le respondo, pues entonces pregúntale lo que quieras, pregúntale qué comieron en la mañana, si van al gimnasio, si tienen novia. ¿Qué más da si no tienes una teoría del caso? ¿Qué más da si no tienes una meta fijada de lo que pretendes lograr? ¿Para qué preguntas si eres como Alicia, si no sabes ni siquiera a dónde vas a ir? Entonces pregúntale lo que tú quieras. De ahí que podemos encontrar diferentes reflexiones de este tema. Los casos se ganan o se pierden por regla general en el examen directo de nuestros testigos. En un sistema anglosajón es el corazón del caso, el examen directo o el interrogatorio. El arte de interrogar, esta es una de las frases que próximamente viene en un libro que estoy escribiendo sobre técnicas y dinámicas de litigación. Dice, el arte de interrogar no consiste en preguntar por preguntar, menos aún contestar por contestar. Toda pregunta y toda respuesta deben llevar una preparación y una planificación previa. Además, una objetividad, una finalidad, pero sobre todo una utilidad para la teoría del caso del oferente de la prueba. Y que es justamente lo que yo les comentaba del asunto de mi colega. Si no tienes una teoría del caso, pues qué más da lo que le preguntes. Hagamos de cuenta de que nosotros tenemos una brújula y la brújula es muy buena y es de las mejores, pero si no tenemos un destino, si no tenemos un puerto a donde llegar, pues de nada nos va a servir la brújula. Lo mismo pasa con el tema del interrogatorio. El interrogatorio va a ser nuestra brújula, pero, pero ese interrogatorio debe estar sustentado en una teoría del caso y esa teoría del caso debe estar sustentada en una teoría del delito. Y esos tres componentes te van a ayudar para que tú llegues a una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Pues quizás obtener una sentencia absolutoria, quizás obtener un delito menor. Esa va a ser la meta a la que tú quieres llegar. Sin embargo, esto del tema de qué preguntas y qué respuestas nosotros debemos realizar es aquí donde nos metemos quizás, sí nos metemos, no quiero hablar en plural, nos metemos en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque no sabemos preguntar, porque no sabemos preparar a nuestros testigos con respecto a qué nos tienen que contestar. ¿Cómo debe ser ese cuestionamiento que nosotros hagamos dentro del interrogatorio? El interrogatorio, y aquí es donde nosotros también tenemos que aprender a diferenciar a qué persona estamos interrogando. No es lo mismo interrogar a un testigo presencial de los hechos, a un testigo experto, que en este caso son los peritos, o a un policía. Debemos nosotros partir a qué persona estamos interrogando. Pero en general, ¿cómo debe hacerse este cuestionamiento? Este cuestionamiento debe hacerse bajo estos 4 puntos. Con claridad, preguntas sencillas. Entre más corta sea la pregunta, es mejor.
porque entre menos información salga del interrogador, va a permitir que en su momento el interrogado se explaye con las respuestas, porque lo que va a valorar el tribunal de enjuiciamiento no es la información que salga del interrogador, sino del interrogado. Entonces, esas preguntas deben ser claras. ¿Y a qué me refiero claras? Sin tecnicismos, sin usar un lenguaje elevado, porque muchas veces a la persona que tienes, a un lado, que tienes sentada ni siquiera acabó la primaria, ni siquiera acabó el bachillerato. Es una persona, sin sonar despectivo, es una persona que por X o Y razón le tocó ser testigo de un hecho que la ley considera como delito. Le tocó estar ese día donde no tenía que estar. Y a través de sus sentidos apreció cómo una persona privaba de la vida a otro. Pero esa persona no tiene ni idea de cómo se desarrolla un juicio oral. No tiene ni idea de qué palabras usar para contestar las preguntas. Entonces, entre más clara, entre más sencilla sea tu pregunta, obviamente, él te va a entender de una mejor forma. Obviamente, antes de hacerle la pregunta, tú ya tuviste que haber sentado con él y con base en el acta de entrevista que ya le tomaste, de ahí vas a sacar tus preguntas y le vas a decir, mira, te voy a preguntar esto. Tú en tu acta de entrevista contestaste de esta manera. Y hay que hacer ese juego de pregunta y respuesta. Que tú sepas lo que él te va a contestar y que él sepa lo que que él sepa lo que tú le vas a preguntar. Porque en esto consiste el interrogatorio. Me ha tocado ver que los oferentes de los medios de prueba es la primera vez que se ven en juicio oral. El perito es la primera vez que ve al fiscal. El testigo es la primera vez que ve al fiscal. Y esto se hace un disparate entre preguntas que no se conocen, entre respuestas que no se conocen, y en vez de fortalecer la teoría del caso, termina favoreciendo la teoría del caso de tu contraparte. Porque esto no es así. Estas preguntas con claridad, si bien deben ser sencillas, eso no significa que las hagas al garete, que las hagas al ahí se va. No, esa pregunta, la persona a la que se la estás haciendo ya la tiene que conocer. Y tú debes conocer la respuesta a esa pregunta, porque para eso ya tuviste una planificación previa, una responsabilidad previa. Por eso yo les comentaba anteriormente que esto conlleva una planificación, una responsabilidad que no nace en la etapa de juicio oral. Esta planificación, esta responsabilidad para poder generar preguntas objetivas, para poder generar preguntas útiles y respuestas objetivas y respuestas útiles, nace desde que nosotros tomamos un asunto, desde que salimos de la audiencia inicial, desde que se apertura la etapa, la fase de investigación complementaria. Desde ahí nosotros debemos, y desde ahí ya empiezan a hacer esa responsabilidad y planificación de tus medios de prueba y lo que pretendes obtener con tus medios de prueba en la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral únicamente se va a evidenciar ese trabajo que tú traes desde etapas previas con respecto a tu teoría del caso. Entonces, el primer punto es la claridad. Preguntas con claridad, preguntas sencillas. Ahora bien, preguntas objetivas, preguntas que te ayuden y que no ayuden a la teoría del caso de tu contraparte. Por eso hablamos de una finalidad, de una objetividad, de una utilidad en la pregunta. Y obviamente, si la pregunta es útil, si la pregunta es objetiva, si la pregunta es pertinente, obviamente la respuesta va a ser de esa misma manera. Y con especificación lógica de acreditación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que la teoría del caso se compone con 3 elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. El orden de estos elementos, la realidad es que no importa. Quizás a lo mejor el primero, que siempre va a ser el fáctico, pero ahí en fuera no importa el orden que tú le des. Es meramente cuestión de metodología. Pues cuando tú realizas el interrogatorio, justamente esa persona que tienes ahí sentada, justamente ese perito que tienes ahí sentado, es tu elemento probatorio. Ya sea bien él o
lo que tú pretendes incorporar a través de él. Porque nosotros recordamos que para vida de poder incorporar una prueba documental, para vida de nosotros poder incorporar una prueba o evidencia material, necesitamos un conductor. Y ese conductor quizás va a ser nuestro testigo o va a ser nuestro perito. Pero bueno, esa persona que tienes ahí es justamente el elemento probatorio. Entonces, ese elemento probatorio, tú tienes que hacer la conexión para la especificación lógica de acreditación con tu elemento fáctico y con tu elemento jurídico. Ese elemento probatorio, ¿por qué se relaciona o qué acredita del elemento fáctico? Es decir, de los hechos. Y a su vez, ¿qué acredita del elemento jurídico? Entonces, cuando tú estás preguntando, justamente esas preguntas, mejor dicho, esas respuestas que tú pretendes obtener a través de esas preguntas y a través de esta persona, deben de tener relación y una lógica de acreditación del elemento fáctico y del elemento jurídico. Y por último, relacionadas con lo que es el alegato de apertura, que no es otra cosa más que tus promesas que le hiciste al tribunal de enjuiciamiento. Cuando tú llegas a la etapa de juicio oral, posteriormente a que se da la dirección y disciplina de la audiencia, se verifican las pruebas materiales, las evidencias, pruebas materiales, documentales, se verifica la presencia de todas las partes y todos los actos protocolarios que hay. Posteriormente, cuando ya se apertura, las partes inician con su alegato de apertura, que no es otra cosa más que una serie de proposiciones, de promesas que tú le haces al tribunal de enjuiciamiento respecto a tu teoría del caso. En razón de lo que tú le vas a demostrar, de que tú le vas a probar, de que tú vas a desacreditar. Y justamente cuando vienen los medios de prueba y son desahogados, entonces si yo le prometí que iba a acreditar una causa de justificación y tengo ahí a un testigo, si yo le prometí que voy a acreditar un homicidio calificado y tengo ahí a la víctima, tengo ahí un testigo, un delito de violación, entonces ahí nace ya si yo le estoy cumpliendo o no le estoy cumpliendo lo que le prometí al tribunal de enjuiciamiento. Es justamente ese es el alegato de apertura. Entonces, estos 4 puntos deben ir relacionados con el tipo de cuestionamiento que tú estás haciendo. Por eso la lámina dice cómo debe ser ese cuestionamiento, es decir, cómo deben ser esas preguntas que tú le vas a hacer al órgano de prueba. Claras, objetivas, con una especificación lógica de acreditación para el elemento fáctico, para el elemento jurídico y que tengan relación con lo que es el alegato de apertura. Ojo, un testigo, llámese testigo presencial o un testigo experto, nunca te dice todo lo que sabe en una declaración. Es decir, nunca te va a decir todo lo que está en su acta de entrevista. ¿Por qué? Por infinidad de factores. Se puso nervioso, entró en shock, tiene miedo, situaciones sentimentales, factores emocionales. Porque nosotros pues no estamos acostumbrados, mejor dicho, ellos no están acostumbrados a eso. Nosotros como partes, ya sea fiscales, asesores, jueces, defensores, pues estamos acostumbrados a eso. Estoy viendo comentarios, igual, maestra, si alguien para la mano, igual podemos contestar las preguntas, no hay ningún problema, porque muchas veces te surge una idea, pero al final de la charla ya no la preguntas y te quedas con esa duda. Igual si alguien levanta la mano, me dice, paro y hacemos y damos pie a la pregunta. No sé cómo ve usted. Adelante, maestro. Ya le aperturé el micrófono a Ochoa. Ok. Adelante. Ochoa, te escuchamos. Creo que no. Le voy a aperturar el micrófono a Sael Castolo. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. A ver, Ali, Ahmed, Buenas tardes. Asael. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir los conocimientos. Mi duda es más en base a lo que estaba comentando de se puede ingresar, se puede hacer un interrogatorio o un interrogatorio desde la audiencia inicial, pero ¿cómo se ofertaría? Ok. Bueno, como les comentaba anteriormente, de manera muy excepcional, dentro de la audiencia inicial,
podemos hacer interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Cuándo será esto? Llegamos a una audiencia inicial, llámese con una carpeta de investigación con detenido, con una carpeta de investigación sin detenido. Hay una ratificación del control de legalidad de detención, hay una formulación de imputación, hay una oportunidad para declarar y hay una solicitud de vinculación a proceso. Sin embargo, nosotros sabemos que para que se resuelva la vinculación a proceso pueden ser en 3 momentos. En ese mismo momento de la audiencia, dentro de las 72 o 144 horas. En el caso que nosotros como defensores nos acogemos a las 72 o a las 144 horas, dentro de esas 72 o 144 horas, nosotros podemos realizar actos de investigación tendientes a obtener ya sea datos de prueba o medios de prueba. Si nosotros vamos a presentar medios de prueba, no hay ningún problema. Llegamos a la continuidad de la audiencia inicial y se nos pregunta si tenemos datos de prueba que presentar, decimos que sí y que en el momento procesal oportuno los vamos a invocar. Si nosotros tenemos que presentar medios de prueba, en ese momento tienes que llevar a tus testigos o a tus peritos y decir al juez, sí, su señoría, esta defensa pretende desahogar medios de prueba, los cuales están en el exterior de la sala. Entonces, en ese momento el juez te va a dar el uso de la voz para que justifiques la pertinencia de esos medios de prueba que tú traes allá afuera. Pero para ello deben establecerse 2 requisitos. Que se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa o que tenga como medida cautelar alguna personal, ¿sí? Chécate el artículo 314. Y que hayas generado registros de investigación. En este caso, si vas a ofertar un medio de prueba testimonial, debes de haber generado un acta de entrevista. Si vas a desahogar un perito, pues debes de tener un dictamen, una pericial o una opinión técnica. Posteriormente, que tú justifiques la pertinencia de tus medios de prueba, el juez le va a dar el uso de la voz bajo el principio de contradicción a las partes para efecto de que respondan a tu ofrecimiento. Si el juez considera que está debidamente justificada la pertinencia de esos medios de prueba que estás ofreciendo, los va a tener por admitidos. Y si él considera que no, no te los va a admitir y te vas a quedar sin desahogar tus medios de prueba. Supongamos que sí te los admite, entonces pasan estas personas, obviamente vas a correr traslado de tus actas de entrevista, de tu dictamen. Lo más seguro es que van a solicitar un tiempo, tu contraparte va a solicitar un tiempo para imponerse de esos registros que no conocía. Y posteriormente va a pasar tu testigo, va a pasar tu perito, obviamente cada uno por separado, y ahí es justamente donde vas a desahogarlos bajo las mismas reglas del juicio oral. ¿Cuál? Interrogatorio, porque tú ofertaste la prueba, y tu contraparte el contrainterrogatorio. Posteriormente, si vas a realizar un reinterrogatorio, y por último van a cerrar con un recontrainterrogatorio. Y bajo estas mismas reglas que más adelante vamos a ver, es decir, bueno, ya la estamos viendo, qué tipo de, cómo va a ser ese cuestionamiento, qué tipo de pregunta puedes hacer, cuándo puedes objetar y todo esto. No sé si vas a incorporar alguna prueba documental a través de este perito, de este testigo, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, me quedó. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Digo, es de manera excepcional únicamente cuando son delitos de prisión preventiva oficiosa o alguna otra medida personal, que es lo que viene en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. Maestra, ¿alguien más? Sí. Ariel Ordaz. Vi ahorita aquí en el chat, creo que algo decía creo que se llamaba Jenny. Hace una pregunta muy buena. Dice, maestro, ¿y si no hay una entrevista? Es decir, si nosotros como defensa no generamos un acta de entrevista, ¿podemos desahogar el medio de prueba? Sí. Sí, yo soy de la idea y ha sido motivo de diferentes apelaciones que al final de cuentas hice entrar en razón a los jueces donde estoy adscrito, de que nosotros como defensores no tenemos la obligación de generar un acta de entrevista para los medios de prueba que pretendemos desahogar en la audiencia inicial, incluso hasta en juicio oral. ¿Por qué? Si nosotros checamos y revisamos el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a ver que la obligación de generar registro
de los actos de investigación únicamente es para la policía y para el Ministerio Público, de tal suerte que nosotros como defensores no tenemos la obligación de generar un registro, en este caso un acta un acta de entrevista para desahogar un testigo. Pero ¿qué pasa con esto? Que nos vamos a quedar también en desventaja, porque al no tener un soporte material, al no tener una entrevista, un acta de entrevista, ¿qué pasa si el testigo en plena audiencia se le olvida la información? No vamos a poder generar un apoyo de memoria. ¿Qué pasa si en la mera audiencia el testigo erróneamente dice información que no es? No vamos a poder superar una contradicción, porque no tenemos ese soporte material para poder decir al juez, su señoría, con base en el artículo 317, solicito se le ponga a la vista el acta de entrevista para efecto de un apoyo de memoria, para efecto de una aclaración, para efecto de una superación de contradicción. Entonces, si bien es cierto, podemos hacerlo, lo cierto es que también vamos a estar en desventaja. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de generar esa acta de entrevista, hay que hacerlo. Si por X o Y no pudimos, pues bueno, hay que aventar hacia el testigo y pues a ver cómo nos va con respecto a eso, de qué tan buena memoria tiene con respecto a los hechos que ya quizás te entrevistaste anteriormente con él. Maestra, una última pregunta y continuamos con la charla. Claro, maestro. Ali Ahmed. Sí, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, doctor. Saludos desde acá, desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Doctor, aquí nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906, dice, abogado de la defensa puede hacer su teoría del caso o no la puede hacer. La pregunta es, ¿qué tan factible es hacer una teoría del caso y ponerle de presente, por ejemplo, a la fiscalía qué es lo que quiere demostrar? Voy a poner un ejemplo simple. Voy a demostrar que en un caso de una presunta violación de su expareja, fue por motivos de que mi cliente se quería separar de la presunta víctima, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la fiscalía? Va a poder encajar a decirle a la víctima o a la denunciante que no vaya a decir que se iban a separar, que el matrimonio estaba bien, que... Entonces, ¿cuál sería lo mejor? ¿Mostrarle la teoría del caso a la contraparte o no mostrarla? Ok, bueno, voy a abordar tu pregunta bajo dos vertientes. La primera, allí en Colombia también tienen un proceso acusatorio como el nuestro. Porque teóricamente se podría decir que la defensa no está obligada a demostrar nada, porque la base del juicio oral es la acusación. Y si ellos no pueden demostrar la acusación, pues tú con la mano en la cintura bajo un principio de presunción de inocencia, dices, no se pudo destruir el principio de presunción de inocencia y el juez no puede sentenciar condenatoriamente a mi representado, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿a qué voy con esto? ¿Qué tan viable es hacer tu teoría del caso y qué no? Yo siempre soy de la idea que las cuestiones teóricas están muy bonitas dentro de lo que es la Constitución, dentro de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero la realidad práctica es otra. Y nosotros no podemos ir sin una teoría del caso a un juicio oral. Porque ¿qué tal si la Fiscalía sí logra acreditar su acusación? ¿Qué tal si la Fiscalía sí logra destruir el principio de presunción de inocencia? Y tú no tienes cómo demostrar que las cosas no pasaron de esa forma. Tú no tienes cómo demostrar que tu representado no lo hizo, porque no tienes una teoría del caso. Entonces, si nos basamos en que tenemos un principio, tenemos un sistema acusatorio y que la base del juicio es la acusación y que ellos son los que tienen la carga de la prueba, y por eso nos confiamos a ir sin nada a un juicio, pues creo que desde ahí ya vamos en desventaja y vamos perdiendo esa cuestión, ¿no? Entonces te digo, es cierto, es optativo tener tu teoría del caso, como lo mencionas en tu código, es potestativo. Sin embargo, yo creo que lejos de esa potestad está la responsabilidad por la cual te están contratando para poder acreditar, ya sea que el hecho no se cometió o que sí se cometió, pero quien lo cometió no fue la persona que está ahí sentada, es decir, tu cliente. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, creo que en todos los asuntos debemos nosotros tener una teoría del caso, una finalidad por la cual estamos llevando esa defensa. Ese es mi punto de vista, mi estimadísimo, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ali Ahmed Sarastegui.
Ali, no sé si respondí tu pregunta y saludos hasta Colombia. Muchas gracias. Bueno, continuamos con esto y al final hacemos las preguntas, ¿no? O ahorita en un ratito más hacemos las preguntas ya que abordamos sus ustedes. Dice, bueno, les comentaba, un testigo nunca te dice todo lo que sabe en su declaración, es decir, no te dice todo lo que está en su acta de entrevista por diferentes factores, nervios, emociones, factores emocionales, miedo, etc. Por lo tanto, resulta fundamental para el interrogador que tenga cabal conocimiento de quiénes son sus testigos. Es decir, qué vieron, qué sintieron, qué olieron, qué escucharon, qué hicieron, qué obtuvieron, para que con ello logre una narración persuasiva de los hechos y de la información útil que pretendamos dar por cierto. Es decir, nosotros debemos conocer fortalezas de nuestros testigos, pero a su vez debemos conocer también sus debilidades. Esos son dos puntos esenciales que nosotros como oferentes de una prueba, como posibles interrogadores en el juicio oral, debemos conocer fortalezas y debilidades de nuestros testigos, de nuestros órganos de prueba. De ahí que para poder hacer esto, nosotros debemos, o se requiere una preparación y una planificación responsable por parte del interrogador con respecto a la información útil. Entonces, aquí hay un punto esencial. No consiste en guiar al testigo o al perito para que diga todo lo que sabe, sino más bien para que nos diga todo lo que sirve. Me ha tocado ver también interrogatorios que duran 30, 40 o hasta una hora, la persona ahí sentada y le están preguntando hasta qué desayunó en la mañana y hasta qué horóscopo es, hasta qué esto. O sea, preguntas que si bien no las puedes objetar porque no son impertinentes, porque no son compuestas, porque no son ninguna de las preguntas prohibidas, lo cierto es que no abonan nada a la teoría del caso, ni perjudican a tu teoría del caso. Pero están esas preguntas, están esas respuestas, que al final de cuentas, de esas 50 preguntas, de esas 100 preguntas que generó el oferente a la prueba, al tribunal de enjuiciamiento únicamente le van a servir 5 respuestas para valorar respecto a las promesas que le hizo. Entonces, esto no solamente consiste en guiar al testigo o al perito para que diga todo lo que sabe, no queremos que diga todo lo que sabe, queremos que nos diga todo lo que nos sirve a nosotros para nuestra teoría del caso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Y es justamente el objetivo del interrogatorio. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? Obtener del testigo información veraz, información útil para la acreditación de la teoría del caso del oferente. De manera que el testigo debe estar atento al cuestionamiento, a efecto de que no se produzcan elementos que puedan ser objeto de contradicción, o peor aún, que se produzca información que, lejos de fortalecer la teoría del caso del oferente, ayude, fortalezca, solidifique la teoría del caso de la contraparte. Entonces, aquí hay una dualidad en la objetividad. Obtener esa información del testigo, información veraz, información útil, y cuidarlo, protegerlo, para que se produzca información que en verdad sirva y no información que sea objeto de contradicción o que sea información que fortalezca o ayude a la teoría del caso del oferente. ¿Cómo deben hacerse estas preguntas o qué preguntas yo recomiendo o qué preguntas se recomiendan en un interrogatorio? Desde una lógica filosófica del interrogatorio se recomienda hacer las siguientes preguntas, que no es otra cosa más que las preguntas de la criminalística. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Quién? Describa, díganos, explique. ¿Qué se genera con este tipo de preguntas? Primeramente, que son preguntas cortas. Y como lo dije anteriormente, lo que se va a valorar es la respuesta, no la pregunta. Es mejor que haya una buena respuesta a que haya una buena pregunta, porque lo que se valora es la respuesta y no la pregunta. ¿Qué se logra con este tipo de preguntas desde una lógica filosófica del interrogatorio? Estos puntos, estos 5 puntos. Desde la dinámica de la implicación, ¿qué se logra con este tipo de preguntas? Una síntesis reducida. ¿Y qué es esto de una síntesis reducida? Un resumen de las ideas fundamentales. Es decir, este tipo de preguntas te ayudan a clasificar temas específicos, ideas fundamentales de tu teoría del caso.
líneas íntimas de las proposiciones lógicas acreditables, que no es otra cosa más que la información útil. Este tipo de preguntas tienen que ir relacionadas con tus proposiciones lógicas acreditables que ya prometiste en el alegato de apertura a juicio oral, ¿sí? Entonces, estas preguntas te ayudan a tener líneas íntimas de las proposiciones lógicas acreditables, que no es una cosa información útil. Conoces las respuestas de la pregunta formulada, lo que comentábamos hace rato, y es una regla de un interrogatorio. No preguntes algo si no sabes la respuesta. No preguntes si no sabes qué te van a contestar. Con este tipo de preguntas, conoces las respuestas de la pregunta formulada. Colocas al testigo en circunstancias de tiempo, modo, lugar, persona, metodología, resultado y conclusiones, ¿sí? Te trazan una idea fundamental, y si tú le vas a cuestionar al perito, al testigo, sobre un tema específico, pues bueno, hay que ver si es de tiempo, si es de modo, si es de lugar, si es de persona, si es de metodología, si es de resultado, si es de conclusión. Y lo más importante, la información sale del órgano de prueba, que es justamente la información que va a valorar el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, es recomendable, desde una lógica filosófica del interrogatorio, las preguntas de la criminalística aunadas a lo que son descríbanos, díganos, explíquenos, mencione, etc. Ahora bien, desarrollo del interrogatorio. ¿Cómo se lleva a cabo el interrogatorio en nuestro proceso penal acusatorio mexicano? Que no, tengo entendido que no es distinto a cómo se está llevando en unos países de Latinoamérica o de Centroamérica, como podría ser Colombia, Chile, Perú, porque somos nosotros pues no quiero decir copia, pero somos nosotros un proceso que tiene justamente sus bases acá en Colombia, que tiene sus bases acá en Chile, que nosotros nos trajimos varias cosas de estos países, ¿no? Desarrollo del interrogatorio. El interrogatorio tiene una intención primaria. Esa intención primaria es acreditar o calificar a nuestro testigo o perito. Esa es la primera intención o el primer punto que nosotros debemos realizar en un interrogatorio. Pongamos un ejemplo simple, un ejemplo burdo. Cuando tú llevas a tu novia a la casa de tus papás, o cuando tú llevas tu novio a la casa de tus papás, tú pretendes venderles a tu novio, a tu novia, a tus papás, como el chico o la chica más guau que pueda haber, como el mejor partido, que es trabajador, que tiene carro, que viene de una familia esto, que es el mejor en el equipo de fútbol, que tiene las mejores notas en la escuela. Lo tratas de proyectar ante tus padres como el novio perfecto, como la novia perfecta, porque justamente lo estás acreditando, lo estás calificando. Lo mismo pasa acá. Tú, como oferente de la prueba, vas a venderle al tribunal de enjuiciamiento que tiene al perito más chingón en balística, al perito más chingón en psicología, ahí sentado, que tiene al testigo más idóneo, que tiene al testigo más creíble. ¿Por qué? Porque lo estás acreditando, porque lo estás calificando. De ahí que debes de conocer sus fortalezas. ¿Qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué ha estudiado? ¿A dónde ha estado? ¿Qué ha publicado? Hablando en cuestión de peritos, ¿no? Y por otro lado, cuestión de testigos presenciales, toda esta cuestión de por qué sabe, por qué le consta, qué apreció. Es una persona ejemplar. Esa es justamente la acreditación o calificación de nuestro testigo o de nuestro perito. Esa es la intención primaria dentro del interrogatorio. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa acreditación o calificación del testigo? Si nosotros hablamos de un testigo presencial, tenemos que tocar dos temas, que son los primeros dos: pertinencia e idoneidad. Testigo presencial. ¿A qué me refiero con pertinencia? Porque esa persona tiene relación con el hecho controvertido o que se va a resolver en ese juicio oral. Esa es la pertinencia. La idoneidad, porque esa persona y no otra persona, ¿sí? Es decir, porque esa persona cumple con esa serie de características, con esa utilidad para, en dado momento, ayudar a que se resuelva ese juicio oral, ¿sí? Idoneidad y pertinencia. Y si hablamos del tema de los peritos, debemos de acreditarlos con información como formación académica, conocimiento adquirido, ubicación laboral, experiencia, logros, publicaciones, etc. Pero esos son algunos de los puntos
o uno de los tantos puntos que pudiéramos nosotros tocar, preguntar, obtener para acreditar o calificar al testigo o al perito. Es decir, para venderse del tribunal de enjuiciamiento. Por ejemplo, si hablamos de un perito, buenas tardes, perito. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su formación académica? ¿Cuál es el máximo grado de estudios? ¿Dónde estudió? ¿Con qué acredita esos estudios? ¿Dónde labora actualmente? ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicándose a la función que requiere? ¿Sí? Ese tipo de preguntas son para presentarlo, se llaman preguntas introductorias, que son preguntas de presentación para que el tribunal de enjuiciamiento conozca al perito, conozca al testigo, las partes lo conozcan, sepan que esa persona que está ahí sentada es la persona pertinente, es la persona idónea, es la persona capaz para abonar a que se resuelva o a que se esclarezca el hecho que nos tiene sentados en esa sala de audiencia. Es por ello que uno de los consejos que yo puedo darles es previa entrevista con tu testigo o previa entrevista con tu perito, conocerlo, hacértelo amigo, darle la confianza, colocarlo en un plano amigable al momento del interrogatorio, protegerlo para que no lo pierdas en la dinámica del ejercicio de esta técnica. ¿Por qué? Porque comentábamos hace rato. He visto peritos, he visto testigos que es la segunda vez que se ven o es la primera vez que se ven con el oferente de la prueba. Es decir, la víctima, el testigo, fueron con el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público les tomó su acta de entrevista, ya sea dentro de las 48 horas o dentro de la integración de la carpeta de investigación sin detenido, les tomó su acta de entrevista, o bien se las tomó en la investigación complementaria y desde ahí ya no los volvió a ver hasta el día que va a ser su desahogo en la etapa de juicio oral. No tuvieron esa entrevista previa, no tuvieron esa planificación de las preguntas, esa planificación de las respuestas, no hubo ese intercambio, no hubo esa camaradería, no hubo esa cuestión amigable previa. Entonces, cuando lo sientas, pues obviamente, muchas veces hasta la persona, de ahí que se generen testigos hostiles, medios de prueba hostiles, que un rato más vamos a ver en qué consiste. Pero obviamente, si esta persona me está preguntando y yo no sé si la respuesta que le voy a dar la va a beneficiar o la va a perjudicar, pues esto se va a hacer un desastre. Y me ha tocado ver que parece más que el testigo contesta, el testigo o el perito contesta enojado con el oferente de la prueba que con la persona que no ofertó la prueba. ¿Por qué? Porque no hay esa cuestión amigable en el momento de interrogatorio. ¿Por qué no la hay? Porque no se han visto antes, porque no hay confianza. ¿Y qué pasa con esto? Que lejos de ayudar, perjudica. Y otro punto, si no hay esa entrevista previa y el perito no te dijo, oye, fíjate que yo soy perito en criminalística, pero la realidad es que mi formación es en criminología. Y pues sí me aventé un cursito ahí de criminalística, pero pues un cursito medio patito, pero pues ya estando aquí, la experiencia, la práctica. O ¿sabes qué? Fíjate que yo soy médico cirujano partero, pero no tengo especialidad en pediatría, ¿no? Entonces, muchas cuestiones de estas que son al final de cuentas debilidades, si así queremos llamarlas, que a lo mejor tu contraparte sí la sabe. Y tu contraparte al momento que va a realizar el contrainterrogatorio lo va a tratar de desacreditar. Y si tú desconocías esa información, esa debilidad, no habrá manera de que tú protejas a tu perito, de que tú protejas a tu testigo y lo vas a perder en la dinámica o en el ejercicio de esa técnica. Entonces, consejo es, previa entrevista con tu testigo o perito, conócelo, hazlo amigo, dale la confianza y colócalo en un plano amigable al momento que lo estás interrogando para que lo protejas y no lo pierdas en la dinámica de ese ejercicio. La segunda intención en un interrogatorio es acreditar lo que nos interesa saber. ¿Qué nos interesa saber? La información útil que él sabe porque la apreció a través de sus sentidos y está en un acta de entrevista, hablando de un testigo presencial de los hechos, o la información que él obtuvo producto de su trabajo y está en un dictamen, en un peritaje, en una valoración o en una opinión técnica, hablando de peritos. Esa es la información secundaria. Acreditar lo que nos interesa saber. ¿Qué nos interesa saber de esa persona? Información útil que obtuvo a través de sus sentidos o que es producto de su trabajo. ¿Y dónde está esa información? En un acta de entrevista o en un dictamen, en un peritaje, en una valoración. Pero la simple acta de entrevista, el simple dictamen, el simple peritaje,
pues de nada nos sirve si lo tenemos ahí. De nada sirve la información que está ahí, porque para efecto de que el Tribunal de Enjuiciamiento valore la información, debes ser capaz tú de poderla extraer a través de un interrogatorio a la persona que realizó, es decir, al órgano directo de prueba. ¿Cómo acreditar o dar a conocer esa información que el testigo sabe? Si hablamos de un testigo presencial, testigo, ¿cuál es el motivo de su presencia en esta sala? Vengo a testificar sobre unos hechos. ¿Qué hechos? Ah, pues unos hechos que pasaron, bla, bla, bla. ¿Cuándo pasaron esos hechos, testigo? ¿Por qué sabe usted de esos hechos? Ah, porque yo los vi, porque yo leí, porque yo sentí. ¿Qué vio, testigo? ¿Qué escuchó, testigo? ¿Qué olió, testigo? Testigo, explíquenos. Testigo, descríbanos. Testigo, díganos. ¿Sí? Esa es la forma de nosotros extraer esa información y acreditar esa información útil que vamos a querer que el Tribunal de Enjuiciamiento en su momento valore. Acreditar ¿cómo acreditar o dar a conocer la información que él sabe en el caso de peritos? Perito, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de su presencia, no? Y bueno, esos son algunos de los puntos. Ahorita vamos a ver las preguntas. A un perito tenemos que nosotros, entre otros temas, estos son los esenciales, sacarle o extraerle este tipo de información. Número de oficio de su dictamen o de su peritaje, fecha, hora y lugar de su realización, fecha, hora y lugar de su culminación, estructura, materiales utilizados, metodología, técnica utilizada, margen de acierto o error, sugerencias o recomendaciones. Podemos hablar de hipótesis, resultados o conclusiones y bibliografía. Eso es prácticamente lo que contiene o lo que por lo general contiene un peritaje, contiene un dictamen, contiene una opinión técnica, una valoración, ¿eh? Pero esa información está ahí, está en ese soporte material. Nosotros debemos de generar preguntas para efecto de que pueda salir esa información a través de las respuestas. Por ejemplo, perito, ¿cuál es el motivo por el que se encuentra en esta sala de audiencia? Ah, porque realicé un dictamen. ¿Bajo qué número de oficio se encuentra ese dictamen? No, pues para el número de oficio tal. ¿Bajo qué número de carpeta o para qué carpeta realizó ese dictamen? Para la carpeta tal. ¿En qué fecha lo elaboró? En la fecha tal. ¿Sobre qué trata su dictamen? Ah, pues trata de esto, de eso. Perito, ¿utilizó alguna metodología en su dictamen? Sí. ¿Cuál? ¿Utilizó alguna técnica en su dictamen? Sí. ¿Cuál? Explíquenos cuál fue el método utilizado. Explíquenos en qué consiste ese método. ¿Cuál fue la técnica utilizada usted en su dictamen? Explique en qué consiste esa técnica. ¿A qué conclusiones llegó? ¿Qué resultados obtuvo? ¿A qué arribó? ¿Cuál es el margen de error? ¿Cuál es el margen de acierto? ¿Qué sugiere? Perito, hipotéticamente, ¿qué pasaría si esto? A los peritos son a los únicos que le podemos hacer preguntas hipotéticas. Pero ese tipo de preguntas, si ustedes ven, son justamente las que nosotros hablábamos de la criminalística. Descríbanos, díganos, explíquenos qué, cómo, cuándo, dónde, que son la lógica filosófica de las preguntas para una implicación del conocimiento. ¿Sí? Son preguntas cortas que ya sabemos la respuesta. ¿Por qué ya sabemos la respuesta? Porque tenemos el soporte material. Porque todo lo que estamos preguntando está ahí en el soporte material, en el dictamen, en la valoración, en el peritaje. Porque si nosotros nos queremos ver muy hábiles y preguntar para obtener información que no está en el dictamen, lo más seguro es que la contraparte va a evidenciar una contradicción. Si es buena, obviamente. Si no es buena, pues ya la hiciste. Pero si es buena, pues te va a evidenciar que esa información no está en el dictamen. Y un perito no puede venir ni un perito ni un testigo puede venir a cambiar la información ni a inventar información que no está y que no dijo en su acta de entrevista, en su dictamen, en su valoración o en su peritaje. Tipo de preguntas en un interrogatorio. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? Con relación al testigo, con los hechos. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas introductorias. ¿Cuáles son las preguntas introductorias? Son aquellas que relacionan al testigo con los hechos, con personas, con lugares, con circunstancias. Bueno, antes de empezar con el tipo de preguntas, ¿alguna otra pregunta que quisieran realizar, maestra? Damos pie a 2 preguntas y continuamos con la charla. Maestra, ¿sí me escucha? Claro, Hugo, Hugo López, nada más que creo que la maestra no está, creo que nos abandonó en la charla.
para que le dé el uso de la voz a las personas que quieren realizar ¿Me preguntas. habló, maestro? Sí, le comentaba que hacemos un paréntesis de 2, 3 preguntas, las contestamos y continuamos con el ejercicio de la charla. Perfecto. Tiene el uso de la voz Eduardo Mota, por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, maestro. Mire usted, teniendo ya al testigo en el estrado y su entrevista, yo en la mano, que desde luego se corrió traslado a la fiscalía y se presentó en la acusación esa entrevista de uno o dos testigos, ¿de qué manera hago que esa entrevista quede incorporada físicamente ya a juicio oral o únicamente con el interrogatorio que se le formule a mi testigo? Lo mismo para el dictamen en perito. Tengo el dictamen físicamente, le corrí traslado a la fiscalía, una copia en la contestación de la acusación, cuando fue su momento, y de qué manera incorporo estos documentos, este dictamen físicamente, o únicamente nada más será con toda la información que a preguntas nos arroje la información el perito y el testigo, desde luego. Es todo. Ok, gracias. Mira, Eduardo, las actas de entrevista y los peritajes, los dictámenes, no se incorporan porque por sí solos no tienen un valor probatorio. La única forma de que sean valoradas por el tribunal de enjuiciamiento es justamente a través del órgano de prueba, en este caso del medio de prueba al que le vas a extraer la información a través de preguntas, a través del interrogatorio, y en su momento el tribunal de enjuiciamiento va a poder valorar esa información que contienen esos registros. Pero el acta de entrevista jamás la vas a incorporar como una prueba documental, ni el peritaje, ni el dictamen, ni la valoración, porque el querer hacerlo, pues estaríamos hablando de una prueba documental, y en este caso pues estamos ofertando una testimonial. Esa persona que está ahí es el testigo, y si vamos a ofertar una prueba pericial, el perito justamente es tu prueba pericial, no su dictamen, no su valoración. No sé si me explica, Eduardo. Sí, maestro. Ya finalmente, en cuanto a estos mismos testigos, una vez que ya los terminé de interrogar o contrainterrogar a la fiscalía para liberarlos, antes de ello, se solicita que queden por ciertos o sentadas esas bases, o ya no se solicita nada ante su señoría. No, ya no solicitas nada. Una vez que ya termines tú de realizar tu interrogatorio o tu reinterrogatorio, tu contra o tu recontra, lo liberas, y ya el tribunal de enjuiciamiento se va a quedar con la información que dijo, y es la que va a valorar para sustentar su fallo. Ya justamente por eso tenemos un sistema de audiencias orales, porque lo que nace ahí, lo que se genera en ese momento es lo que se valora. Ya no es necesario decir que queda sentado o aquí está el documento porque faltó información. No, lo que se dijo ahí es lo que se va a valorar. Si el documento, si la entrevista, si el peritaje tiene información, pues lo siento mucho, esa información no se va a valorar porque no se la dimos a conocer al tribunal de enjuiciamiento a través de las preguntas. Muy bien, maestro, quedó muy clarísimo y muy preciso. Le agradezco su gentileza. A la orden, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Siguiente, maestra. ¿Alguien tiene la mano levantada? Marina López. Hola. Hola. Buenas tardes, maestro. Bueno, antes que nada, gracias por compartir sus conocimientos en este foro. Y mi pregunta es, a lo mejor adelantándome un poquito, pero sobre la línea del interrogatorio, es en el caso de las pruebas nuevas o anteriormente llamadas supervenientes. Cuando voy a desahogar un testigo conforme a lo que prevé el artículo 376 del Código Nacional, tengo entendido, o no sé si estoy mal, que no se puede ser apoyo de memoria ni superar contradicción. No sé si usted me podría despejar esa duda para comprenderlo mejor. Gracias. Ok. Bueno, no sé por qué me comenta que no se puede. Justamente cuando tú realizas el interrogatorio, que es la técnica de litigación, yo soy de los que creo que el apoyo de memoria, superar contradicciones, evidenciar una contradicción, es una dinámica dentro de la técnica de litigación. En todos los casos puedes realizarlo. El tema de la prueba superviniente o la prueba nueva es un tema que se cocina aparte con este tema de interrogatorio y contrainterrogatorio. Hablamos de casos excepcionales en donde en juicio oral puedes ofrecer, se te puede admitir y puedes desahogar pruebas que no están
o que no se admitieron dentro del auto de apertura juicio oral, que no se debatieron en la etapa intermedia. ¿Por qué razones? Pues porque se desconocían, porque apenas te diste cuenta, porque apenas surgieron esas pruebas, ¿no? Pero ese es un tema, te digo, que se cosa aparte con esto del tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Eso es de manera excepcional. Pero en todos los interrogatorios, en todos los contrainterrogatorios, puedes realizar esa dinámica de de apoyo a memoria, evidenciar contradicción, aclarar una contradicción o evidenciar una contradicción. No sé si me explique, Marina, creo que te llamas, o por qué, Sí. por dónde iba encaminada la pregunta. Sí, gracias, maestro. O sea, quiero entender que como usted lo comenta y como lo prevé también el artículo que mencioné, en cualquier contrainterrogatorio o contrainterrogatorio se van a seguir las mismas reglas. Eso quiero entender. Sí, es correcto. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Listo, maestra, las que siguen. Carla Estrella. Sí, buenas noches, maestro. Mi pregunta va en cuanto a lo que había comentado de que si no mi pregunta va si no hay una entrevista, ¿cómo se haría el interrogatorio de ese testigo si es en base a la entrevista, ¿no? Más o menos en esa línea que seguir para el interrogatorio. Sí, mira, el hecho de que no haya una entrevista, como lo comentábamos hace un rato, no es un tema por el cual se te tenga que excluir el medio de prueba. Ya yo tengo diferentes asuntos, diferentes apelaciones que van en ese sentido. Incluso hay una tesis que nos habla de que el hecho de que el defensor no genere actas de entrevista o no genere soportes materiales, no por ese solo hecho se le tiene que excluir el medio de prueba. Aquí el tema interesante es que es cierto, vas a poder desahogar tu medio de prueba, pero lo que le vas a preguntar, tuviste que haber tenido una entrevista previa con él. Mira, te voy a preguntar esto, contéstame esto, o qué me vas a contestar, y hacemos la pregunta y hacemos la respuesta. Por eso hablamos de la entrevista previa. Al momento de que tú lo subes al estrado y esta persona, tú le empiezas a preguntar y te empieza a contestar, si es muy bueno contestando y si tú eres muy bueno interrogando, pues no vas a tener ningún problema. No te va a hacer falta el acta de entrevista. No te va a hacer falta. Pero ¿qué pasa si esta persona, por factores emocionales, por factores de nerviosismo, se choquea y se le olvida la información o te cambia la información que te había dicho anteriormente fuera de sala o al momento que tú estabas teniendo esa entrevista previa y en privado? No va a haber manera de que tú le puedas realizar un apoyo de memoria, una aclaración de información o una superación de contradicción. No va a haber manera porque no vas a poder hacer ese ejercicio, esa dinámica de apoyo de memoria, de superar una contradicción porque no tienes esa entrevista. Esa es la única desventaja que vas a tener cuando ofreces, te son admitidos y posteriormente desahogados tus medios de prueba sin tener un soporte material, en este caso un acta de entrevista. No sé si me explique. Sí, quedó explicado. Gracias, maestro. Sí. Okay. La última, maestra, y continuamos. Hay alguien, yo veo ahí muchos mensajes de Hugo. No sé si le puede dar el uso de la voz a Hugo. Adelante, Iván Dragovich. No ha levantado la mano, no lo puedo identificar. Hola, es que buenas está tardes. en el chat. Ok, Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Yo desde Chile lo estoy viendo. Chile, ¿de qué parte de Chile? De Valparaíso. Valparaíso. Sí. Es hermoso Valparaíso, ¿verdad? Gracias, un placer ver su ponencia. Yo tengo dos preguntas que hacerle. Estudiando el Código Penal mexicano, veo que en el artículo 371 menciona los declarantes en la audiencia de juicio. La duda que tengo aquí es, entiendo que antes de que declaren están en una sala separados de la sala de juicio para que no escuchen lo que el testigo que les precede, o sea, para que ellos no tengan el conocimiento de lo que está hablando el testigo. Sí, para que no se contaminen. Entonces, la duda que quiero hacerles, una vez que ese testigo declara, él se queda en la misma sala para que, o lo mandan a la misma sala donde estaba, o existe otra sala. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Sí, mira, efectivamente dentro de la
la disciplina y el desarrollo de la etapa de juicio oral, las personas que van a ser testigos están cada una en un lugar diferente para que no tengan comunicación entre sí. Es decir, ni siquiera están en una sala todos juntos, ¿no? Los colocan en un lugar para que no tengan contacto entre sí. Una vez que estas personas vienen a la sala de juicio, se lleva a cabo su desahogo, su interrogatorio, su contrainterrogatorio. Si la parte los libera o simplemente se termina, esta persona se va a su casa. Ya no se queda ni siquiera en la... Si lo liberas en ese rato, se puede quedar como público. Si no lo liberas, se tiene que ir, se tiene que retirar de la sala de juicio. Porque al momento... ¿Dónde están los demás? Me imagino. No, en la sala de juicio. Ya, ahí sentado con Sí. el público. Ok, perfecto. Sí, así es. Siempre y cuando lo liberas, porque ya no va a tener participación en el juicio, porque ya está liberado. Si no está liberado, no se puede quedar en la misma sala donde están las partes. Se tiene que ir a su casa y posteriormente, si lo van a traer otra vez, pues tiene que venir y quedarse en espera a su llamado para que sea desahogado. Perfecto, maestro, clarísimo. Y la otra pregunta que quisiera yo hacerle, maestro, he visto videos en YouTube sobre audiencias de juicio en México y me llama mucho la atención cuando la parte que presenta el testigo, bueno, tiene ya, como usted menciona, sienta las bases y le hace la serie de preguntas, pero después noto que la contraparte le hace la interrupción que le está preguntando, que le hace una pregunta ambigua. Entonces, tengo esa duda, porque aquí en Chile yo no he visto eso en las audiencias. Y se lo pregunto, bueno, a forma de comprender un poco más cómo es allá el sistema y si me pudieras explicar en qué sería para la parte que ofrece el testigo caer en una pregunta ambigua. Ok. El Código Nacional de Procedimientos Penales y también tu código chileno te maneja preguntas prohibidas. Esas preguntas prohibidas, cuando se realizan, la parte que no está ofertando el medio de prueba tiene un recurso de defensa que se llama objeciones. ¿Qué es esa objeción? Es un método para poder controlar la pregunta y poder controlar la respuesta que puede salir derivado de una pregunta incorrecta. Entonces, cuando el oferente de la prueba realiza una pregunta que está prohibida, ya sea porque sea ambigua, porque sea compuesta, porque sea sugestiva, antes de que la persona conteste, es objeción. Y si tu objeción es válida, es oportuna, es específica y es correcta, el juez, el tribunal de enjuiciamiento, dice al lugar a la objeción y esa pregunta la tiene que reformular o en su defecto, ya no la tiene que hacer, la tiene que reformular, o es decir, darle otra estructura para efecto de que no sea ambigua, no sea compuesta o no sea sugestiva, o cualquiera de las preguntas prohibidas que en un rato más vamos a ver. Pero es eso, que Okay, si bien es cierto, podemos preguntar, esa regla de preguntas, lo que preguntamos están sujetos a una regla de preguntas permitidas y preguntas prohibidas, que en un rato más vamos a ver. Perfecto, maestro, muchas gracias. De nada, a la orden. Maestro, si quiere continuamos y al final hacemos las preguntas, ¿va? Ok. Tipo de preguntas en un interrogatorio. Como les comentaba, hay diferentes tipos de preguntas. Preguntas introductorias. Son aquellas que relacionan al testigo con los hechos, con personas, con lugares, con circunstancias. Deben evidenciar la razón por la cual fue citado. Estas preguntas introductorias van de la mano con lo que es la pertinencia del testigo, la pertinencia del perito. Es decir, porque esta persona tiene relación con los hechos que son materia del juicio. Preguntas descriptivas o preguntas narrativas son las que sitúan al testigo en el lugar del hecho o en el lugar del hallazgo, o al perito en el lugar del hecho o en el lugar del hallazgo. Y permiten que el testigo o el perito nos describa desde su perspectiva lo que le consta, lo que vio, fecha, hora, lugares, distancias, visibilidad. Preguntas cerradas son aquellas en las que el testigo solo puede contestar con un sí o con un no. Son excepcionales en el interrogatorio. ¿Por qué son excepcionales en el interrogatorio? Porque recordemos que entre más información útil salga del testigo va a ser mejor porque es la que va a valorar el tribunal de enjuiciamiento. Si nosotros hacemos una pregunta cerrada, entonces la información la estamos aportando nosotros y la información que aporta el interrogador, esa información no la va a valorar el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, entre menos información aporte el interrogador, mayor será la credibilidad del testigo. Preguntas de seguimiento.
permiten al testigo explicar de manera cronológica, es decir, poco a poco, aquellos hechos que le constan, pero que no son fáciles de explicar. ¿Por qué no son fáciles de explicar? Por cuestiones de nerviosismo, miedo, factores emocionales, por ejemplo. Luego de su llegada al lugar, ¿qué pasó? Testigo, cuando dice ellos, ¿a quiénes se refiere? Testigo, cuando se refiere o cuando dice llegamos, ¿es usted? ¿Y quién o quiénes más? Testigo, cuando menciona ese día, ¿a qué día se refiere? Es decir, el testigo te da una respuesta muy ambigua y tú le tienes que hacer una pregunta de seguimiento para efectos de aclarar a qué se refería con esa información que en su momento se considera ambigua, se considera que está en el aire, que no está precisando. Preguntas de transición son aquellas que se detienen o sitúan en temas esenciales que quieres que persuadan o convenzan al juzgador o al tribunal de enjuiciamiento, ya que colocas al testigo en un punto central y específico, lo ubicas en un lugar y en un tiempo. Por ejemplo, testigo, ahora bien, lo voy a trasladar al día 3 de septiembre del 2018. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué pasó ese día? Y te va a decir qué pasó ese día. Luego entonces, testigo, vamos a hablar de la metodología, perito, luego entonces vamos a hablar de la metodología de su dictamen. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Explíqueme en qué consiste esa metodología. Es decir, de todos los puntos que tiene su dictamen, a mí no me interesa que ya me hable de todos los puntos, me interesa que me hable de la metodología. Por eso le estoy diciendo que me explique esa metodología. Ahora bien, testigo, perito, centrémonos en el arma de la que nos está hablando. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué características tiene esa arma? Es decir, de su dictamen me va a hablar de las características de esa arma, ya no me va a hablar de la técnica, ya no me va a hablar de la metodología, me va a hablar de un tema específico que yo quiero que se centre, que la atención se centre en ese tema específico para que en su momento persuada, convenza al tribunal de enjuiciamiento según las pretensiones que yo tenga. O bien, perito, regresemos al momento en que usted estaba embalando los indicios. ¿Qué número de control tienen esos indicios? Descríbame el indicio marcado con el número tal. Es decir, son preguntas de transición para efecto de que se detenga el tiempo y nos situemos en un tema especial, en un tema específico. Y a los peritos, como les mencionaba anteriormente, son a los únicos que nosotros podemos hacerles preguntas hipotéticas. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponer la hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiendo a la ciencia, a la profesión, a los hechos hipotéticos. Es a los únicos que nosotros podemos generarle preguntas hipotéticas. Por ejemplo, perito, si el arma utilizada como instrumento del delito estuviese en malas condiciones de funcionamiento, ¿cuál sería su opinión respecto al daño que pudiera causar al ser accionada? Tal daño. ¿Por qué, perito? Perito, supongamos que la víctima tal, es decir, le planteamos un hecho hipotético, ¿cambiaría tu opinión acerca de la causa de la muerte? Sí. ¿Por qué, perito? Perito, imaginemos que, y le planteamos un caso, ¿cuál sería tu opinión? ¿Por qué? Es decir, son casos hipotéticos que pueden ser similares o pueden ser contrarios al que se está ventilando, pero que en cierta forma te van a ayudar a fortalecer tu margen de error o tu margen de acierto respecto al resultado o a la conclusión que tu perito arribó en ese asunto. Obviamente, cuando tú planteas cuando tú planteas un caso hipotético, tú debes de saber en qué consiste ese caso hipotético. ¿Qué te va a contestar? Maestra, creo que me desactivó la cámara. ¿Se me escucha? Maestra. Sí, pero creo que no se ve la cámara, ¿verdad? Es que creo que se me comentó una llamada, la rechacé y se desactivó. Adelante, maestro. ¿Me puede activar la cámara, por favor? Ah, listo. Es que me entró una llamada y se desactivó. Ok. Obviamente, cuando tú realizas una pregunta hipotética sobre un caso que pretendas que solidifique los aciertos o los errores o el margen de error de tu perito o el margen de acierto de tu perito, tú debes de saber cuál va a ser la respuesta de tu perito con respecto a esa pregunta hipotética. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, no preguntes algo que no sepa la respuesta. Entonces, en los casos hipotéticos es la misma regla.
Y volvemos y llegamos al tema o una de las dinámicas más importantes dentro del interrogatorio. Lectura para apoyo de memoria o para superar contradicciones en audiencia. En el interrogatorio, si nosotros analizamos el artículo 376, nos da 3 temas. Lectura para apoyo de memoria o para superar o evidenciar una contradicción. ¿Cuáles de estos 3 se utilizan en el interrogatorio? Los 2 primeros. Apoyo de memoria o superar o aclarar una contradicción. ¿Cuándo utilizamos un apoyo de memoria? Dice, cuando el testigo no recuerda o no está seguro de una información, hay que apoyarlo, hay que hacer un apoyo de memoria. Por eso siempre cuando ustedes vayan a ofertar un medio de prueba, siempre antes, cuando tengan esa entrevista, diles, mira, si no recuerdas la pregunta porque te pusiste, si no recuerdas la información porque te pusiste nervioso, porque te ganó el miedo, porque te engentaste, porque el tribunal de enjuiciamiento te da pavor, no me digas no sé, dime no recuerdo. Si yo te pregunto algo y de pronto no sabes qué contestar porque no te acuerdas, dime eso, no recuerdo. Porque al decirme no recuerdo o no estoy seguro, me vas a permitir a mí decirle al tribunal de enjuiciamiento que me permita hacer un apoyo de memoria para efecto de que se te ponga a la vista el acta de entrevista, se te ponga a la vista el dictamen, la pericial, y puedas leerla en voz baja, y una vez que ya la lees, yo te voy a decir en tal renglón, en tal hoja, y te lo voy a subrayar, y una vez que ya la lees en voz baja, te lo van a quitar y te voy a volver a generar la pregunta, pero ya me la vas a saber contestar porque la acabas de leer hace un momento. ¿Sí? Entonces, en este caso es cuando el testigo no recuerda o no está seguro de la información. Y cuando el testigo está en un error sobre la información o manifiesta información parcialmente errónea, hay que aclarar o superar una contradicción. Siempre es de la parte oferente. ¿Por qué? Porque es mucha información y puede ser que el testigo te diga que el carro es blanco, pero en realidad el carro es negro y dice que es negro en el acta de entrevista, pero el testigo, por los nervios, porque está en una falsa concepción de la realidad, te dice que es blanco. Tú lo tienes que sacar de ese error. ¿Cómo vas a sacarlo de ese error? Su señoría, con fundamento en el artículo 376, solicito se le ponga a la vista el acta de entrevista a la que ha hecho mención el testigo aquí presente para efectos de superar una contradicción. Y le subrayas ahí que no es cierto que el carro es blanco, que el carro es blanco, que el carro es negro. Y ya cuando él lee en voz baja, cabrón, si no es blanco, es negro, se le quita el acta de entrevista. Testigo, hace un momento le cuestioné que respecto al color del carro. ¿Qué color es el carro? Ya me acordé que el carro es negro, no es blanco. Entonces, ahí lo ayudas a que salga del error. Ojo, no es que el testigo dolosamente esté mintiendo. No te va a mentir porque es tu testigo. Simple y llanamente se le olvidó la información, está en un error, pero tú como oferente de la prueba lo vas a ayudar a través de esta dinámica que se llama aclarar o superar una contradicción. ¿Sí? Y el testigo hostil. ¿Qué es el testigo hostil? ¿O qué es la hostilidad que nos refiere el 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Que con su actitud o sus actos se muestre contrario a una persona o bien a la teoría del caso de este. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, como les decía, el oferente de la prueba carece de una entrevista previa, una entrevista previa, carece de una conversación, de una situación amigable, y el testigo pues se aferra y el testigo se siente atacado con el oferente de la prueba. O, en el peor de los casos, a lo mejor el testigo ya se vendió, o al testigo ya lo amenazaron, y el testigo ya no te va a decir en juicio lo que te dijo anteriormente en el acta de entrevista, y ya no te va a decir lo que te dijo, lo que está en su dictamen, por infinidad de razones. Puede ser por voluntad propia o simplemente por causas ajenas a su voluntad, que pueden ser amenazas, que pueden ser temas de corrupción, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el testigo se vuelve hostil, porque tú le estás preguntando y no te está contestando, o no te está contestando de la manera que ya te había dicho que te va a contestar, o lo que te está contestando no te sirve de nada. Entonces, en esos supuestos, tú le vas a solicitar al juez que te permita realizar preguntas sugestivas, es decir, preguntas cerradas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Es decir, ya tu interrogatorio se va a volver un poquito más golpeado, un poquito más agresivo, un poquito más impositivo,
porque el testigo ya no está cooperando. Y en ese sentido te ves en la necesidad de hacerle preguntas sugestivas. Esa es la hostilidad que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí en fuera, tus testigos pues no tienen que ser hostiles, porque tú los estás ofreciendo, son los que te van a ayudar a tutear el caso, son los que ya te entrevistaste con ellos, son los que fuiste amigos, ¿sí? Ya te los hiciste amigos y lo estás colocando en un plano amigable al momento de realizar el interrogatorio. Entonces, todo tiene que fluir de una manera amigable, de una manera normal, de una manera pasiva. El testigo es la estrella del interrogatorio o examen directo y no el interrogador. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado ver interrogatorios donde los que se quieren lucir son los interrogadores, son los que están queriendo acaparar todos los reflectores. No. El tribunal de enjuiciamiento no va a valorar al interrogador, no va a valorar las preguntas. El tribunal de enjuiciamiento va a valorar al interrogado y las respuestas del interrogado. De ahí que la estrella en un interrogatorio es el interrogado. Perdón, el interrogado, no quien interroga, ¿sí? De ahí que nosotros debemos ser buenos interrogadores. Debemos aprender a diferenciar entre los testigos que sirven para acreditar el hecho, los testigos que sirven para acreditar la responsabilidad penal, los testigos que sirven o que son idóneos para acreditar un tema en específico, llámese que son en este caso los peritos, llámese una clasificación y descripción de alguna lesión, un daño psicológico, causa de muerte, calibre o funcionamiento de un arma de fuego, etcétera, ¿no? Y aquellos que solo tienen un alcance como método o indicio para justificar el inicio de una investigación, que en este caso son los policías. ¿Por qué digo esto? Porque como buenos interrogadores debemos saber para qué nos sirve nuestro testigo, para qué nos sirve nuestro perito, qué tema pretendemos acreditar con él, porque de lo contrario nos vamos a perder en el ejercicio excesivo de preguntas a testigos que no son idóneos, cuya finalidad no es la correcta, y por su parte daremos lugar a las objeciones. Me ha tocado ver que las fiscalías, que los asesores victimales pretenden acreditar los hechos con las valoraciones psicológicas, porque dentro de las valoraciones psicológicas se realizan entrevistas semiestructuradas, en donde la víctima le narra los hechos al psicólogo, y el psicólogo posiblemente los ponga en su valoración o no los ponga, pero conoce de esos hechos, y la fiscalía cuestiona al psicólogo con respecto a los hechos que le narra en la entrevista. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque la finalidad de la valoración psicológica es acreditar el daño psicológico. Y esos hechos que esta persona, que este psicólogo conoció a través de la víctima, en boca de ella no sirven, porque se vuelve un testigo de oídas, un testigo de referencia. Y los testigos de oídas o los testigos de referencia carecen de valor probatorio en el juicio, carecen de valor probatorio para una valoración. Entonces, de ahí que nosotros, pues obviamente, cuando encontremos una pregunta que vaya encaminada a una persona que no es la idónea para acreditar ese hecho específico, su señoría, objeción, fuera del alcance del testigo. ¿Por qué fuera del alcance? Porque esta persona no es la persona idónea para acreditar ese tema específico. ¿Dudas con el interrogatorio, maestra? Para ya entrar al contra, que es un poquito más cortito. Creo que nos abandona la maestra. Pero continuemos. Contrainterrogatorio. ¿Quién realiza el contrainterrogatorio? Realiza el contrainterrogatorio quien no ofrece la prueba. Por lo tanto, se desarrolla con base en preguntas cerradas o preguntas sugestivas. Es decir, quien ofrece la prueba realiza interrogatorio, quien no ofrece la prueba realiza un contrainterrogatorio. Se realizan preguntas cerradas o preguntas sugestivas, de preferencia, ¿sí? Pero podemos realizar preguntas abiertas si nosotros queremos, ¿sí? No hay regla de que se sugiere que sean siempre preguntas cerradas o preguntas sugestivas, pero si tú quieres aventurarte a realizar preguntas abiertas, no hay ningún problema. Objetivo de un contra: acentuar o enfatizar los defectos del testigo, atacar la credibilidad, la idoneidad o la pertinencia, disminuir la importancia y credibilidad de su testimonio, obtener que el testigo apoye mi teoría del caso, sacar a relucir que el testigo no pudo percibir a través de sus sentidos lo que afirma o arriba en sus conclusiones, que el testigo
es inconducente o irrelevante por sí solo. Tratar de afectar la teoría del caso, del contrario, generar duda sobre lo declarado por el testigo y desacreditar la prueba material o la evidencia, perdón, desacreditar la prueba documental o la evidencia material ofertada por el contrario, ¿sí? Por el oferente a la prueba. Ese es el objetivo de un contra. Por eso les decía, así como el interrogador conoce las fortalezas de su testigo, de su perito, nosotros como contrainterrogadores debemos conocer las debilidades del mismo, porque esa va a ser nuestra chamba, esa va a ser nuestra labor, desacreditar, sacarle a demostrarle al tribunal de enjuiciamiento que esa persona no es creíble, que esa persona no es idónea, que esa persona no es pertinente, que esa persona es dudosa, que no pudo ver, que no pudo observar, que no pudo arribar, generarle duda, tachar a ese testigo, tachar a ese perito. Sugerencias en un contra. No debemos arriesgarnos a realizar puras preguntas abiertas. ¿Por qué no podemos arriesgarnos a realizar preguntas abiertas? Porque daremos pauta a que el testigo se explaye en su respuesta y en consecuencia pueda perfeccionar su anterior respuesta. Por eso hablamos de preguntas sugestivas, de preguntas cerradas, en donde únicamente se conteste un sí o un no. Porque aquí siempre vamos a tratar que el testigo reconozca lo que le estamos preguntando, o que el testigo niegue lo que le estamos preguntando para efecto de restarle credibilidad. Nunca hacer preguntas si no sabemos la respuesta. La misma regla del interrogatorio. Si no sabemos lo que nos va a contestar, no hay que realizar preguntas. Cuando tú realizas una pregunta cerrada, cuando tú realizas una pregunta sugestiva, ya sabes la respuesta y en dado caso que te dé una respuesta contraria, bueno, ya tienes materia para generar o evidenciar una contradicción. Si el testigo no perjudica nuestra teoría del caso, no le hagamos ninguna pregunta. ¿A qué voy con esto? Muchas veces me toca ver que a pesar de que el testigo, el perito, no afecta la teoría del caso, parece que es regla que tenemos que generar en todos los asuntos preguntas en contrainterrogatorio. No, seamos objetivos, hay que tener probidad. ¿Y qué es esto? Si el testigo, el perito, no perjudica tu teoría del caso, pues déjalo que hable, déjalo que se vaya. No le preguntes nada, no te afectó en nada, no te dañó en nada, no te debilitó en nada. Entonces, si el testigo no perjudica tu teoría del caso, no le hagamos ninguna pregunta. No repetir el testimonio durante el interrogatorio. ¿A qué voy con esto? Testigo, hace un momento usted dijo esto, ¿cierto? Sí. Y también dijo esto, ¿cierto? Sí. Hace un momento pregunta del asesor jurídico, usted le respondió esto, ¿cierto? Sí, ya se lo respondió. ¿Para qué le vuelves a cuestionar esa misma información? ¿Sí? Entonces, esa cuestión de no repetir el testimonio dado durante el interrogatorio. Alguien dijo ahí, bueno, Vico comentó a alguien que dijo que esto era falso. No sé si le puede dar el uso de la voz. ¿A qué se refiere con que es falso? Perdón, ¿quién es la persona? No sé, no me fijé, pero dijo esto es falso. Entonces quisiera saber a qué es que es falso, pues qué se refiere o a qué se refiere con lo que es falso. Jorge Manuel Rodríguez Martínez. No sé si le pudiera dar el uso de la voz. Dice eso es falso. Bueno, ahorita le da el uso de la voz. Hay una pregunta de Humberto que la voy a traer a coalición porque ese es uno de los errores, Humberto, que se cree. Y te voy a sacar de ese error. Dice Humberto, las preguntas en el contrainterrogatorio son en relación a las preguntas únicamente del interrogatorio. Humberto Olvera, déjame decirte que eso es lo más falso o la idea más falsa que se puede tener dentro del litigio. ¿Por qué? El contrainterrogatorio no está sujeto al interrogatorio. Sería una falacia, sería ilógico que únicamente puedas preguntar lo que ya se generó en el interrogatorio. No. Un contrainterrogatorio es un interrogatorio realizado por la contraparte, por eso se llama contrainterrogatorio. Justamente el contrainterrogatorio se realiza para obtener información que el testigo no dijo, que el testigo omitió. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué omitió? Porque perjudican a la teoría del caso del oferente. Por eso tú le estás cuestionando información diversa o preguntas encaminadas a obtener información diversa de la que ya dijo. Imagínate que únicamente te quedes con la información que dijo en el contra y que te limiten
el contra a lo que ya salió en el interrogatorio, pues vamos a estar perdidos. Esa regla que tú dices es para el reinterrogatorio. El reinterrogatorio sí está sujeto al contrainterrogatorio, ¿sí? Y el recontra y el contra al reinterrogatorio. Más adelante lo vamos a explicar. Pero ojo, Humberto, el interrogatorio, el contrainterrogatorio no está sujeto al interrogatorio. Esa es una mentira. No sé quién te habrá dicho eso, pero eso no es cierto. Y el juez que te limite a realizar preguntas únicamente sobre la información o en relación a las preguntas del interrogatorio es un juez que no conoce de técnicas de litigación y es un tema, si te están limitando, es un tema que lo vas a poder alegar quizás en una apelación, ¿sí? Pero, como te repito, el contrainterrogatorio es libre justamente para sacar información que no se dijo o que se omitió de manera dolosa o de manera para favorecer la teoría del caso del oferente a la prueba. No sé si ya le dio el uso de la voz a la persona que dijo que era falso. Ya tiene activo el micrófono Humberto Olvera Adelante. y José Manuel González. Humberto, coméntanos por qué dice que es falso o qué es falso. Creo que ya no quiere. Bueno, continuamos. Yo agradezco, yo siempre he dicho que justamente este tipo de charlas es para que cuestionen a los ponentes. No vayan a pensar que yo me ofendo o que yo me siento si me dicen, no es cierto lo que usted dice, está en error. No, al contrario, ¿eh? Yo agradezco que tengan, porque yo soy así también como alumno, que tengan el valor de cuestionar a la persona que está aquí enfrente, porque eso nos va a ayudar a fortalecer la charla, nos va a ayudar a crear foros con información útil, con componentes que verdaderamente desquiten lo que ustedes quizás están pagando en el curso, ¿no? Entonces, no me ofendo, no me siento si ustedes me dicen, maestro, fíjese que yo difiero con lo que usted está diciendo, o maestro, no es cierto lo que usted está diciendo. Para eso estábamos, para generar el debate y al final de cuentas, yo darles mi punto de vista, no tengo el monopolio de la verdad, pero en su momento podemos debatirlo y ya ustedes se quedarán con la mejor decisión y la que más les sirva, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Continuamos. Sugerencias. Bueno, les decía no arriesgarse. Buenas noches, ya me dieron audio. Adelante. Sí, mire, lo que yo decía que es falso es lo que precisamente usted le aclaró al compañero, de que obviamente cuando se hace el contrainterrogatorio, uno puede preguntar sobre lo que contestó y sobre otros temas. De hecho, el amparo en revisión 907 de la ponencia del exministro Cosío da esa apertura, porque antes, cuando se sacó el código originalmente, sí, así lo estaban manejando erróneamente y por eso se condenaba a las personas, porque no había una verdadera contradicción, porque no había el contrainterrogatorio como tal. Después de que hubo la reforma, entonces ya vino esa facilidad de poder cuestionar otros puntos que obviamente que vayan relacionados con la temática. Eso es una situación. Ahora, desde hace rato estaba yo queriendo, levanté la mano y no me daban el uso de la voz, pero me llamó la atención cuando estábamos hablando del interrogatorio, y ahí fue cuando usted dijo de más o menos de la temática, de que no, ya la verdad que como ya tiene mucho rato, hasta ya se me estaba olvidando, ya se me olvidó lo que iba a preguntar, pero es más o menos precisamente como eso, ¿no? De que solo es que estaba fuera de alcance. No sé a qué se refería usted cuando dijo que estaba fuera de alcance, cuando estaba hablando del interrogatorio, perdón. Esa fue mi duda, porque pues, se supone que cuando estamos hablando del interrogatorio, ya sea la fiscalía o uno en la etapa inicial, que es cuando puedes ofrecer testigos, pues vas a tocar los temas que te interesan para reforzar tu teoría del caso, pero no sé por qué utilizó usted la palabra fuera de alcance en el interrogatorio, que fue lo que me llamó la atención y por eso levanté la mano desde ese momento y no tenía acceso al audio. Y la verdad que comparto lo que usted le dijo al compañero en cuanto a lo del contrainterrogatorio, que no se limite nada más a los temas que tocó en un momento dado la fiscalía, si eres defensor, en cuanto al interrogatorio. Es cuanto. Muchas gracias. El tema de fuera de alcance es un tema que vamos a hablar ahorita ya en unos minutitos más en el tema de las objeciones. ¿A qué me refiero con la objeción fuera de alcance? Ahorita la vamos a hablar. Si quiere, ahorita que la toquemos, le vuelvo a preguntar a ver si me di a explicar, si quedó claro el tema fuera de alcance. Gracias, maestro, gracias. Sí.
Como les decía, si el testigo no perjudicó nuestra teoría del caso, no le vamos a hacer ninguna pregunta. No repetir el testimonio dado durante el interrogatorio y hay que poner mucha atención a las preguntas del testigo en el interrogatorio. ¿Cómo desacreditar o el tema de desacreditar o descalificar al testigo? Así como hay una acreditación, una calificación en el interrogatorio, así hay una desacreditación o una descalificación en el tema del contrainterrogatorio. Hagan de cuenta que nosotros nos volvemos los padres de esa niña, de ese niño que llevó a presentar a su novio, ¿no? El papá le va a encontrar 1000 peros, la mamá le va a encontrar 1000 peros. Nosotros debemos encontrarle esos peros, debemos encontrarle esas debilidades, debemos de desacreditar la credibilidad de su trabajo, de su profesión. Por eso hablamos de un tema de desacreditación o descalificación. Dice, para el caso de los testigos, así como hay una acreditación por el oferente de la prueba, también debe hacerse una desacreditación por quien no ofreció la prueba. De ahí que nosotros conozcamos sus debilidades. Características del interrogatorio. El interrogatorio debe basarse en 3 características sugeribles. ¿Cuáles? Agresivo, golpeado, impositivo. Esto no significa que debemos de ser groseros, esto no significa que debemos de ser coercitivos, esto no significa que debemos de ser déspotas. No, es una cuestión de tono de voz, de personalidad. En el contrainterrogatorio debe ser de preferencia agresivo, en el que no se permitan respuestas más allá de lo que se ha preguntado. Sin embargo, el mismo tono de voz y la personalidad del contrainterrogador marcará la diferencia. ¿Qué es lo que les decía? Es un tema de tono de voz, es un tema de personalidad, de plantarse para que el testigo no vaya más allá de lo que tú deseas obtener de él. Tú lo guías, tú lo cierras con la información que pretende que quieras que salga. Por ejemplo, perito, en su dictamen no cuenta con bibliografía, ¿cierto? El perito te va a decir, lo que pasa, cierto no, perito, pero es que, licenciado, cierto no. Es que, mire, cierto no, perito. Si lo vas cerrando para que te diga sí o no, que no le permites que te explique, no le permites que te justifique, porque no cuenta con bibliografía. Esa ya va a ser cuestión en el reinterrogatorio, que la parte que le ofreció le diga, perito, a su momento el defensor no dejó que le explicara el por qué no cuenta con bibliografía. Pero si lo hacen, bueno, y si no lo hacen, también. Pero tú le tienes que sacar a esa información sin que justifique el por qué ese dictamen no trae bibliografía, ¿sí? Al no hacer caso, que solo conteste con lo que se le está preguntando, nos vemos en la necesidad de conducirnos con el testigo o con el perito de una manera agresiva y recalcarle que, por favor, solo se concretice a lo que le estamos preguntando. Por eso le decía, agresivo, golpeado, impositivo. Pero si ustedes pueden ver, ninguna pregunta es grosera, ninguna pregunta tiende a ser coercitiva, tiende a descalificar o atentar contra su dignidad, ¿no? Es simple y llanamente una pregunta cerrada con un tono de la voz golpeado, con una personalidad quizás impositiva para que se conduzca únicamente a lo que nosotros querremos que nos conteste. La estrella en un contrainterrogatorio es el contrainterrogador y no así el contrainterrogado. Es decir, ahí sí nosotros, como contrainterrogadores, nos tenemos que lucir. Nosotros tenemos que acaparar los reflectores y debemos destrozar al contrainterrogado. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar contradicciones en audiencia. Si ven, aquí en el contrainterrogatorio ya no hacemos aclaración ni superación de contradicciones, porque eso es para el interrogatorio. Nosotros hacemos lectura de apoyo de memoria excepcionalmente, ahorita voy a explicar cuándo, y lo que siempre se tiene que hacer es demostrar contradicciones o evidenciar contradicciones. Dice, el apoyo de memoria es una dinámica que por regla general solo debería utilizarse en el interrogatorio. Sin embargo, en casos muy excepcionales en que el contrainterroga podría usar siempre y cuando sea con el fin de asentar las bases para evidenciar una contradicción. Muchas veces tú preguntas una pregunta cerrada, pero el testigo hábilmente sabe que si te contesta va a dar pauta a que favorezca tu teoría del caso. Entonces se vuelven hostiles y te dice, no recuerdo. Testigo, ¿verdad? Perito, ¿verdad que el arma que analizaste no funcionaba o el arma era de tal calibre, ¿no? Cuando él dijo que era de otro calibre. No recuerdo. Su señoría, solicito un apoyo de memoria. Lo lee. Testigo, hace un momento testigo, perito, hace un momento acabas de leer la información, ¿no? Te voy a volver a preguntar, ¿era esto cierto o no? Entonces, ahí ya evidencias una
contradicción. Entonces, es la única forma en la que puedes solicitar un apoyo de memoria. Cuando el testigo, tú notas que te está diciendo que no recuerda, pero es para efecto de proteger la teoría del caso de la otra parte. Entonces, ahí realizas el apoyo de memoria para sentar las bases, para poder ahora sí evidenciar una contradicción. El testigo está mintiendo o cambia la información de su acta de entrevista o de su dictamen de manera dolosa, o no dice o omite cierta información. Ahí se utiliza evidenciar o demostrar una contradicción, que es justamente por el que no ofertó la prueba. Cuando el testigo nos está mintiendo, cuando el testigo nos está cambiando la información, cuando el testigo está omitiendo la información, o no está diciendo la información de forma total, ahí hay que solicitar evidenciar una contradicción para que salga la información que está en el acta de entrevista, en el dictamen. Y en dado momento, pues, restarle credibilidad a esta persona porque, pues, como dice una cosa, dice otra. ¿Qué tipo de preguntas no se pueden realizar tanto en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio? Que son las preguntas que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales como preguntas prohibidas. Preguntas ambiguas, ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Preguntas ambiguas, preguntas poco claras, preguntas conclusivas, preguntas impertinentes, preguntas irrelevantes, preguntas argumentativas, preguntas ofensivas, preguntas coercitivas, preguntas compuestas, preguntas sugestivas, únicamente se permiten en el contrainterrogatorio. En el interrogatorio no se permiten preguntas sugestivas, en el contra sí se permiten. Cualquier pregunta de este tipo debe ser materia de una objeción, que más adelante vamos a ver en qué consisten las objeciones. Y otro tipo de preguntas que son las que yo considero que también son prohibidas, que no vienen como tal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero yo considero, y no es que yo considere, es que yo en la práctica las objeto y me da lugar esa objeción, y estoy seguro que cuando salga el libro van a venir también ese tipo, voy a explicar en qué consiste ese tipo de preguntas. Preguntas ilícitas, preguntas ilegales, y preguntas fuera del alcance y preguntas repetitivas, que son el tema que vamos a comentar ahorita y vamos a aclarar qué son las preguntas fuera del alcance. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Preguntas compuestas son las que formulan dos interrogantes en una misma. Por ejemplo, testigo, ¿a qué horas y en qué llegó al domicilio de la víctima? Dos preguntas en una misma, ¿a qué horas y en qué llegó? ¿Sí? Entonces, objeción sería una pregunta compuesta, formula dos interrogantes en una misma. Al lugar a la objeción, reformule y tiene que cambiar la pregunta o hacerlas por separado. Ambigua o poco clara, ya que no es claro el planteamiento al ser falto de precisión y claridad. Por ejemplo, el testigo nos está hablando o que tuvo participación en 3 dictámenes, ¿sí? El perito nos dijo que en esa carpeta de investigación realizó 3 dictámenes, pero al momento que el oferente de la prueba le formula la pregunta, le dice, perito, hábleme de su dictamen. Objeción, señoría, una pregunta ambigua, una pregunta poco clara. El testigo dijo que realizó 3 dictámenes. ¿A qué dictamen se refiere con esa pregunta? No es clara la pregunta. Al lugar a la objeción, reformule. Impertinentes son las que no se refieren a los hechos controvertidos, que tienen relación con las irrelevantes, carecen de relevancia e importancia ya que no sirven para la teoría del caso y no nos lleva a nada relevante. Realiza una pregunta que no tiene nada que ver con el hecho controvertido. Objeción, señoría, impertinente, no tiene relevancia con el tema que estamos debatiendo. Preguntas conclusivas, aquellas que dan una conclusión propia del interrogado o contrainterrogador, tergiversando el testimonio. Por ejemplo, testigo, usted dijo que el imputado consume drogas. Luego entonces es un drogadicto, ¿cierto? Si ven, ya tiene una conclusión propia de la persona que lo está generando, que la está realizando. Testigo, entonces al estar usted en la cantina es porque usted estaba ingiriendo alcohol, ¿cierto? Objeción, señoría, es una pregunta conclusiva. Genera una conclusión propia de la persona que la está realizando. Argumentativa es aquella en la que la parte argumenta no con propósito probatorio para demostrar una posición, se adelanta a sus alegatos finales. Por ejemplo, si Juan tiene el cuchillo en la mano, él mató a María, ¿no es así? Es decir, es argumentativa, se adelanta a un alegato final. Ofensiva son las que ofenden y atentan contra la dignidad humana del interrogado, ¿sí? Aquellas que tienden a denostar, que tienden a descalificar la persona, la integridad, la familia o en general la dignidad de la persona que está ahí sentada. Coercitivas son aquellas que tienden a amenazar, crear miedo, crear pavor, abuso, coartar de manera significativa la libertad del perito o del testigo para emitir sus respuestas. Por ejemplo, perito, ¿sabía usted que han matado a la mayoría de testigos que han venido al juicio oral? ¿Lo sabía? Perito, sabía que según la fiscalía, mi representado tiene a su disposición muchos sicarios allá afuera. ¿Lo sabía?
perito, ¿sabía que perito, ¿sabía que si resulta falsa la información que dice, no solamente va a tener consecuencias legales, sino de otro tipo? ¿Lo sabía? Entonces, ese tipo de preguntas son coercitivas, son preguntas que tienden a amenazar de manera subliminal al perito o al testigo, crear un miedo con respecto a lo que va a contestar. Preguntas sugestivas son aquellas que sugieran la respuesta y esto solo se permite en el contra. Por ejemplo, perito, en su dictamen arribó a la conclusión tal, ¿cierto? Cierto. Perito, el arma que examinó es una .9 milímetros, ¿cierto? Cierto. Y esas preguntas son totalmente válidas, pero en el contrainterrogatorio. Preguntas ilícitas, aquellas que pretenden que el testigo diga o reconozca información que le dijo el imputado. Por ejemplo, se da mucho que el policía que nos dice, por ejemplo, déjeme conectarme al cargador porque se me va a apagar. Ya me marcó 0%. Yo creo que vamos a hacer la charla desde acá porque no tengo el... ¿Sí se alcanza a ver? Maestra, es que me conecté de aquí donde está el conector para efecto de que no se me descargue el celular. Ok, perfecto. Ok. Y las preguntas ilícitas, como les decía, se tiende mucho a que se pretenda que los policías nos den a conocer información que se genera en el momento de la detención, porque muchas veces los imputados manifiestan información al momento de ser detenidos o al momento de estar en los separos. Entonces, ahí hábilmente el fiscal lo cuestiona para efecto de que nos dé a conocer esa información que el imputado le dijo al momento de que lo detuvieron, ¿no? Entonces, ahí objeción sería, es una pregunta ilícita, porque toda manifestación que haga mi representado sin la presencia de su defensor, pues carece de valor probatorio y es nulo. Preguntas ilegales, aquellas que pretenden dar a conocer información que se genera en una solución alterna o en una forma de terminación anticipada que no se dio. Entonces, ese tipo de información, pues obviamente no se debe de sacar a relucir. Y por último, que son las preguntas que mencionábamos hace un rato, que son las preguntas fuera del alcance, que son las preguntas realizadas a personas no idóneas en la materia. ¿A qué voy con esto? Muchas veces se le quiere preguntar sobre un tema a un testigo, sobre un tema a un perito que es ajeno a él. Entonces, yo, Alejandro Guerrero, que soy abogado, pues no te voy a hablar de medicina, no te voy a hablar de balística, porque esos temas están fuera de mi alcance. Es a lo que me refería, compañero, que cuando tienes a una psicóloga y la cuestionas sobre unas lesiones, tienes a un perito en balística y lo pretenden interrogar con un tema de medicina. Señoría, objeción, fuera del alcance. Esta persona es perito en balística, no es médico. La pregunta no es idónea para la materia que él nos viene a hablar, ¿no? Ese es fuera del alcance. Y las preguntas repetitivas, aquellas que fueron contestadas con anterioridad. Objeción sería, esa pregunta ya fue contestada o esa información ya se dijo y al lugar a la objeción, ¿no? Estas son las otras tipo de preguntas que son prohibidas. Y por último, el tema de las objeciones. El tema de las objeciones es justamente ese mecanismo de defensa para cuidar la información que no debe de salir. Las objeciones que regula el numeral 373 y 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a juicio es un mecanismo de defensa, no es un recurso para el interrogatorio o el contrainterrogatorio. Se centra en el esclarecimiento de los hechos según la teoría del caso, ya sea del MP o de la defensa, que las partes pueden controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas, conducirse con probidad al debate. Es decir, para efecto de que no se produzca información o preguntas que son realizadas de manera incorrecta. Esas objeciones cumplen con 3 requisitos o con 3 características, que sean oportunas, que sean específicas y que sean correctas. ¿A qué me refiero con esto? Que sean oportunas, es decir, que no sean extemporáneas, que no sean ni antes de que se termine la pregunta, ni después de que se emita la respuesta. Deben de ser de manera oportuna, ni antes de que se acabe la pregunta, ni después de que se genere la respuesta. Deben de ser específicas. ¿Qué significa esto? Que sea concretarse en el tema de la objeción, precisar cuál causal es.
Es decir, si es ambigua, si es poco clara, si es sugestiva. Debe ser una de las preguntas prohibidas y que sea correcta. Que sea la causa que se plantea debe ser correcta. Porque si nosotros hacemos una objeción, la cual es oportuna, es específica, pero no es correcta, entonces nos van a desechar esa objeción. Puede ser un claro ejemplo. Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua, pero la pregunta es prohibida, pero no es ambigua. La pregunta es sugestiva. Entonces tenemos que hicimos una objeción oportuna, que hicimos una objeción específica, pero que hicimos una objeción incorrecta. Entonces el juez nos va a decir, no ha lugar a la objeción y continúe con las preguntas, o mejor dicho, responda, perito, responda, testigo. Entonces deben cumplir con estos 3 requisitos, oportunas, específicas y correctas. Y, pues bueno, sugerencia es nada más la cuestión de que nada más en la primera objeción digamos el fundamento y ya posteriormente nomás repitemos, va a que repetir con el mismo fundamento. Reinterrogatorio, contrainterrogatorio, lo que mencionamos hace un rato, la única regla en el reinterrogatorio es que no se abra nuevo debate sobre la información que no se dijo en el contrainterrogatorio, y asimismo en el recontrainterrogatorio debe sujetarse a la información que se generó en el reinterrogatorio. Ahí sí hay una regla, ahí sí se deben de sujetar a la información que nace de uno y que nace del otro. Ya no se puede abrir más debate. Donde se va a abrir debate es en el interrogatorio y donde se va a abrir es en el contrainterrogatorio. Ahí sí podemos sacar toda la información que querramos, pero conforme va avanzando en el reinterrogatorio ya se cerró la información y en el recontrainterrogatorio ya se cerró la información y estos a su vez se sujetan entre sí. Este es el fundamento de la charla de hoy, que es el aspecto jurídico, el interrogatorio, del contra, de la lectura de apoyo de memoria, lectura para demostrar o superar contradicciones, trámite para las objeciones, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Eso no viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales y por mi parte sería todo, maestra, sin antes despedirnos con esta frase que me encanta, que dice: nadie está a favor de la impunidad, pero castigar tiene sus reglas y esas reglas la consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De mi parte, muchas gracias, espero haya sido de utilidad esta charla de interrogatorio y contrainterrogatorio. Estén a la espera del libro de técnicas y dinámicas de litigación, que primeramente Dios va a salir el próximo año, y por el momento les encargo mi último libro, que es Perspectivas de un defensor público, que habla de las estrategias, sugerencias para el desahogo de una audiencia inicial.